este video vamos a ver lo que es la aceleración y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La aceleración es el cambio, que es este triangulito de acá, es un vector, se puede representar sin la flecha también, y es el cambio entre el cambio del tiempo, cambio de velocidad, que sería el segundo menos el primero. Una velocidad de 60 cambia a 90, significa que si yo resto al segundo el primero obtengo el valor de su cambio, mientras que en el tiempo generalmente me lo dan de una vez directo cuál es el valor del tiempo. Las unidades son metros por segundo divididos entre segundos, lo que da origen a metros por segundo al cuadrado las unidades para aceleración. Recordemos que tiene que haber un cambio en la velocidad. Si la velocidad es constante, significa que no hay aceleración. Esto es muy importante para este tema y para el tema que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Ahora, si la aceleración tiene que ser un cambio, entonces el valor de la aceleración me dice cuánto es lo que está cambiando, ¿verdad? En este caso, cuánto cambia con respecto al tiempo. Si la aceleración es de 2 metros por segundo y él inicia con una velocidad 0, va a ir aumentando de 2 en 2 cada vez que transcurre un segundo. Lo vemos acá, pasa un segundo, sería 2, otro segundo 4, otro segundo 6, otro segundo 8. Es decir, estuvo aumentando de 2 en 2 cada segundo. Si la aceleración es más 10 menos 3, es decir, tenemos una desaceleración, en lugar de aumentar, como en el caso anterior, disminuye. Pero el tiempo siempre va para adelante, por lo tanto él, conforme avanza el tiempo, va a ir disminuyendo su velocidad. Empieza con 18, un segundo después es 15, otro segundo más es 12, otro segundo más es 9, otro segundo más es 6, etcétera, etcétera. Para este caso, como la velocidad ya no es constante, no podemos utilizar esta fórmula. Si la velocidad es variable, entonces va a variar todo y tenemos que utilizar fórmulas diferentes. Estas de acá son las fórmulas que vamos a estar utilizando. Vean que ahora tenemos más opciones y estas de acá son las fórmulas como viene en bachillerato. Vean que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Simplemente se despeja diferente. Este tiene despejado la velocidad, el otro la aceleración, pero cada una de estas tiene entonces su igual en el otro lado. Simplemente saber utilizarlas sin importar cuál sea. Vamos a usar en este video entonces lo que son los despejes para física, que para nosotros es arriba y solo, en ese orden, y además vamos a ver que al tener más opciones vamos a ocupar estos tres elementos para saber cuál es la fórmula correcta que vamos a escoger, ¿verdad? Cada uno de estos y en este orden nos va a ayudar a seleccionar, ¿verdad? Esas son que tenga lo que ocupo, es decir, que si me están pidiendo la aceleración esté presente en la fórmula, que solo tenga una incógnita. Eso significa que pueden hacer falta más cosas, pero yo solamente puedo tener una incógnita en la fórmula que voy a usar. Y por último, que sea la más sencilla, ¿verdad? A veces nos podemos complicar, pero siempre vamos a tratar de usar la más sencilla, ¿verdad? Vamos ahora con el ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo de la práctica, ¿verdad? El ejercicio que viene en la práctica, el número 1, que habla acerca de un vehículo, ¿verdad? Vamos primero que nada a extraer los datos y anotarlos acá en las mismas símbolos o en los mismos símbolos que utilizamos para representarlo en la fórmula. Dice que su velocidad inicial es de 15 metros por segundo hacia el este, ¿verdad? Luego dice que el objeto durante una distancia de 175 metros se detiene, por lo tanto su velocidad al final va a ser 0. Y entonces lo que me están pidiendo es el tiempo, ¿verdad? Me están pidiendo el tiempo. Según esto voy a utilizar una fórmula que tenga tiempo, porque es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Esta definitivamente no, porque no tiene tiempo, así es que tiene que ser una de las otras que me quedan, ¿verdad? Okay. Por los datos que tengo que escoger la fórmula que tenga tiempo, ¿verdad? Pero que no tenga lo otro que también me está haciendo falta. Recordemos que solo puede ser con una incógnita, ¿verdad? Me puede faltar el tiempo, pero tiene que ser lo único, ¿ok?
Por lo tanto, tiene que ser esta fórmula, ¿verdad? Para que solamente tenga una incógnita, porque todas las demás van a tener los datos, puede ofrecerme lo que yo necesito, pero me deja solamente, o me deja más bien, dos incógnitas. ¿Okay? Ya sabemos que es esa la fórmula, la copiamos entonces y simplemente despejamos. Esto que está dentro de paréntesis se usa como un solo factor, completo pasaría a dividir entonces para que sea más sencillo. Recordemos el despeje arriba y solo, ¿verdad? Esto lo pasamos al otro lado, está arriba, pasa para abajo. ¿Okay? De esa forma queda el tiempo arriba y solo. Metemos los datos, los valores en la calculadora, simplemente ponemos la fracción, ponemos el valor, ponemos fracción otra vez y colocamos los valores. Por eso es importante ponerlo así, con cada uno de los símbolos. Tenemos el resultado 23.33 y el resultado más acercado a lo que está ahí, que es 23.3. Ahora vamos a hacer el número 4 de la misma práctica. En el número 4, de la misma forma, yo voy a leer el problema y voy a extraer los datos que me dan, ¿verdad? El primer dato que me dan es la distancia de 3 metros. Luego la velocidad inicial de 1,2 metros por segundo y la velocidad final de 3,5. Me están preguntando por la aceleración, ¿verdad? Y también tengo que notar que otro dato que no me dan es el tiempo. ¿Okay? Pues voy a escoger una fórmula que tenga aceleración, eso es lo que dice el primer enunciado, pero que no tenga al mismo tiempo el tiempo. ¿Okay? Entonces, que no tenga tiempo, la única fórmula que me va a servir va a ser entonces esta de acá. Copio la fórmula, ¿verdad? Y simplemente hacemos el despeje de la aceleración. Arriba y solo, ya la tenemos ahí arriba, simplemente pasamos todo esto al otro lado. Se está sumando, pasaría al otro lado a restar. Y luego estos dos están multiplicando simultáneamente, pasarían al otro lado a dividir ambos. ¿Okay? Ya tenemos la fórmula correctamente despejada, simplemente metemos los valores en la calculadora y obtenemos el resultado. ¿Okay? Primero ponemos la fracción, el valor de cada una de las velocidades, recordemos ponerle el cuadrado y abajo el 2 por la distancia. Y así obtenemos el resultado. Vamos ahora con un ejemplo más que está hecho justamente para utilizar el último de los criterios, ¿verdad? Tenemos un auto que viaja a 10 y que dice que acelera durante 5 segundos, llegando entonces hasta 50 metros por segundo, ¿verdad? Anotamos esos valores, ¿verdad? Velocidad inicial y velocidad final. Sabemos que acelera, pero no me dicen cuánto es. Y anotamos con los símbolos los datos que me dan. ¿Okay? Ahora, ya teniendo estos datos, vamos a ver qué es lo que me están preguntando. En la primera me preguntan por la distancia. Esa sería la incógnita, mientras que en la otra me están preguntando por su aceleración. Si queremos seguir el mismo orden, tendríamos que usar una fórmula que tenga distancia primero que nada. Podría ser, de fijo la primera no, podrían ser las otras. Ahora, como tampoco tenemos aceleración, no puede ser ninguna de estas, por lo tanto, solo me queda una opción, que es esta. ¿Okay? Anotamos entonces la fórmula. Vean que ya está lista. Nada más es de meter los datos y obtener el resultado. Ponemos los datos. Aquí tenemos velocidad inicial y final. Ponemos el tiempo y obtenemos el resultado.
¿Okay? Ahora vamos con la B de ese mismo problema, que sería averiguar la aceleración. Vean que en este caso ya tenemos un dato que se suma más, que es en este caso la distancia. Así es que cualquiera de las fórmulas ya tendríamos todos los datos, ¿verdad? Aquí es donde vamos entonces a aplicar que sea la más sencilla. Yo podría usar esta también y podría usar la primera, pero de todas la más sencilla es la primera. Entonces voy a utilizar esa fórmula por ser la más sencilla. ¿Okay? Simplemente está sumando, pasa a restar y está multiplicando, pasaría entonces a dividir y así obtenemos el valor de la aceleración. Sustituimos los valores y eso sería el resultado de aquí. Tenemos entonces que la aceleración es 8.